De nuevo con ustedes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero iniciar este segundo video recordando que el anterior video que hablaba de género y periodismo de paz nos recordaba que hay que tomar en cuenta a todos los actores, que las mujeres ocupan distintos roles en conflicto y en la vida cotidiana y que tenemos que incluirlas con mayor intensidad en el debate público, en las noticias, en la cobertura informativa, una mirada integral al trabajo que realizan. Y también hablaba en el anterior video de que nos dejemos eh, invadir por una mirada crítica. Dejemos que una mirada crítica tome control de lo que hacemos cuando cubrimos hechos de violencia, cuando cubrimos Crónica Roja y están involucradas mujeres. Por ejemplo, dejemos de dar voz solo a quienes cometen actos de violencia, porque, por ejemplo, en temas de feminicidio, las mujeres ya no pueden hablar, ya no están en este plano, y dejemos de asumir que los hechos de feminicidio ocurren por celos, causas atribuibles de alguna manera a la propia víctima. Dejemos de dar solamente voz a las fuentes que quedan vivas y tratemos de incluir reflexiones denunciando una violencia cultural, incluir datos que puedan ser útiles a otras mujeres. Y revisemos los códigos de ética para la cobertura informativa en tema de género. Ahora quiero hablar de comunicación vinculada a la interculturalidad y a los pueblos indígenas. Y para eso les voy a mostrar pequeñas ideas que tengo, que nos dicen, por ejemplo, sin pueblos indígenas y sin mujeres, recopilando lo anterior, no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. No podemos seguir hablando como si, por ejemplo, los pueblos indígenas no tuvieran un rol protagónico en la construcción de lo que vivimos hoy en Bolivia. Más allá de los valores políticos, los pueblos indígenas están en este espacio territorial antes de que se llame Bolivia y tienen un protagonismo indiscutible, pero no se refleja ese protagonismo en la construcción de nuestra vida cotidiana, en la producción de alimentos, en el cuidado del medio ambiente, en las tareas intelectuales, en la docencia, en todos los ámbitos, también en la música. Bueno, imposible pensar Bolivia sin la participación de los pueblos indígenas en todas las áreas, pero en la prensa tienen un rol mucho menor. Por ejemplo, recordando lo que es el periodismo de paz, vayamos a ver que la teoría que da pie al periodismo de paz, desarrollada por Jochen Galtung y sus seguidores, habla de que no deshumanicemos al otro. Y que en el mundo hay ejemplos muy, muy dolorosos de discursos de odio apelando a diferencias étnicas, ¿no? Y es muy sencillo construir estos discursos. Es muy fácil hallar diferencias entre humanos. Si queremos encontrarlas, las vamos a encontrar. Pero lo difícil es no profundizar ninguna diferencia en contextos de conflicto. Porque está demostrado que en contextos de conflicto las diferencias se exaltan los discursos. No es que el odio nazca porque hay diferencias. Ya los autores que trabajan cultura de paz, Johan Galtung es el padre, pero también está Javier Giro, que ha escrito muchísimo sobre esto, y ha demostrado que más bien en los conflictos se buscan las diferencias para exaltar y generar mayores insumos contra el adversario. No es que las diferencias nos lleven a... Es el conflicto y los discursos sobre el conflicto los que profundizan estas diferencias. Un ejemplo doloroso para el mundo, hace 30 años que ocurrió esto, pero nos parece increíble. Ya había un sistema de Naciones Unidas, ya habían pasado las guerras mundiales, o sea, se supone que estábamos en un buen momento de concientización sobre estos temas en el mundo entero, pero no. En Ruanda hubo un genocidio terrible, atroz. Se intentó exterminar a todo un pueblo, al pueblo Tutsi, ¿no?
Entonces, entre abril y julio de 1994 se asesinó al 70% de este pueblo. O sea, aquí se quiso exterminar a todo un pueblo, argumentando diferencias étnicas, raciales, y seguramente por atrás existía una intencionalidad política y de otros intereses, ¿no? Entonces, no se sabe exactamente cuántos murieron hace 30 años. Lo que sí se sabe es que hubo una radio involucrada que lanzaba discursos de odio todo el tiempo. De ahí es que este tema ha sido de mucho análisis y sigue siendo usado por el rol de esta radio. Y se calcula que entre medio millón y 1 millón de personas fueron asesinadas en ese lapso, en 4 meses. Asesinadas, pero por la otra población, por el otro grupo alimentado por mensajes de odio. Y al decir asesinadas, no estamos diciendo solamente que hubieron personas muertas, sino también hubo masivas agresiones sexuales contra mujeres, hubo situaciones de tortura inimaginables. Entonces, una atrocidad humana de esta magnitud, fomentada por discursos de odio, promovida también por medios de comunicación. ¿Cómo se metió el pueblo ruandés en esto? Como una llama, ¿cómo se prendió esta chispa? He ido recientemente a un análisis de este caso que se realizó en Santa Cruz, en la UPSA, y realmente es increíble cómo puede viralizarse, aunque en ese momento no se entendía así porque no había el nivel de comunicación en Internet que tenemos hoy, pero se viraliza rápidamente. Volviendo a Bolivia, vemos que la ley, o sea, la Constitución Política del Estado, que está vigente desde el año 2009, como ustedes saben, reconoce como oficiales a 36 idiomas y habla de derechos iguales para los pueblos indígenas. ¿Y cuál es la novedad? Bueno, antes no era así. Antes del 2009 no estaban reconocidos como idiomas oficiales los 36 que están reconocidos en esta Constitución. Este reconocimiento ¿quiere decir que estos idiomas son oficiales y están vigentes en la normativa boliviana? No, están vigentes en la Constitución. Pero para cualquier acción ante el Estado es complicado, no digo, es muy complicado salir del castellano, del español, y hacer, digamos, memoriales, presentar cartas, y hacer gestiones públicas en otro idioma es complicado. Entonces, la Constitución reconoce, pero en la vida real es complicado hacer una gestión pública en otro sitio. En los medios hay pocos medios que tienen programas idiomáticos. Hay pocos. Sin embargo, hay medios de comunicación que pertenecen a organizaciones indígenas, que pertenecen a instituciones que trabajan con pueblos indígenas. Conocemos, muchos de ellos conocemos a la Radio San Gabriel, la Red Aclo, la Red Herbol, ¿no? Cuyas algunas emisoras están más bien como ejemplo de comunicación de los pueblos indígenas. Históricamente estuvieron también las radios mineras, algunas de las cuales sobreviven y que tenían programas indígenas. En el oriente está la red IRFA, la Radio Santa Cruz, que tiene programas de pueblos indígenas, inclusive existe el programa actualmente Voces Indígenas Urbanas de jóvenes indígenas que viven y estudian en la ciudad de Santa Cruz, pero que se autoidentifican como indígenas y siguen viviendo en esa lógica y mirada cultural, aportando desde la ciudad. Entonces, hay algunos programas nativos, sin embargo, están presentes en esos espacios y muy pocos están presentes en los medios masivos, en los medios de mayor rating, en los medios donde vemos las noticias políticas, económicas y sociales. Entonces, el problema no es solamente que haya poquísimos espacios, sino que consideramos que es un tema aparte. No están los pueblos indígenas imbricados en el debate público cotidiano de la economía, de la política, en la forma de presentar los conflictos sociales, ¿no? Es como sus conflictos, es una lectura personal, pero sustentada en trabajos que hice, y algunos de los cuales les voy a comentar en sí. Para redondear la idea,
el tema indígena no se considera como un tema transversal a todos los otros temas noticiosos de los que hablamos en la agenda cotidiana. Se considera un tema aparte, tiene sus medios aparte, tiene como sus redes propias, lo cual está bien que existan redes, instituciones, organizaciones que trabajen con los pueblos indígenas, pero también estaría mucho mejor que los medios masivos, tradicionales, urbanos y de incidencia diaria en el debate público tengan otra mirada hacia los pueblos indígenas. Y ahí podemos contribuir todos nosotros, ¿no? Digo aquí que los indígenas salen en la prensa cuando hay conflictos medioambientales, cuando les vulneran sus derechos, cuando hacen medidas. Su vida cotidiana, su accionar, sus problemas, más allá de la medida de presión, no están presentes en las noticias del día a día. Y también tenemos pueblos indígenas que son estigmatizados. ¿Qué quiere decir estigmatizados? Que no les... el enfoque informativo los descalifica de entrada. Y este es un trabajo que estoy haciendo analizando las noticias que cubren el pueblo ayoreo y realmente da ganas de llorar. Las noticias que hablan del pueblo ayoreo los incluyen siempre como criminales o como personas que cometen delitos, personas a las que hay que temer, personas vinculadas a la violencia. Ustedes me dirán, pero si han cometido estas acciones, pues está bien que salga la noticia. Si no digo lo contrario, lo que digo es que no he visto que se registren otros grupos étnicos, otras naciones, otros pueblos indígenas con ese enfoque. Encontramos que las noticias que hablan de delincuencia no registran grupo étnico, salvo en el caso de los ayoreos, ¿no? Entonces, me explico. No hay una noticia que diga chiquitano, aymara, criollo mestizo, quechua, asaltó una gasolinera, fue encontrado en delito, se encontró haciendo esta acción de violencia, robando. ¿No? Se dice hombre, persona, fue detenido el ladrón, etc. Pero en el caso del pueblo, por delante sale el nombre y se estigmatiza a todo el pueblo, a todo un pueblo. Y por la gravedad de lo que estoy diciendo es que a esta lámina etnocidio simbólico. Porque si buscamos noticias sobre ello, que no tengan que ver con violencia y con identificación de este pueblo con estas acciones, son poquísimas. Y es un pueblo que tiene innumerables problemas de vida cotidiana y tiene una riqueza cultural impresionante. Y tiene mucho que decir y que plantear, como todos los pueblos indígenas. Cuando hay incendios, por ejemplo, en noviembre del año 2022, un incendio forestal arrasó con toda una comunidad del pueblo ayoreo. 8 familias se quedaron sin viviendas en el territorio indígena. Muchos tuvieron que dormir a la intemperie. Estaban durmiendo en Logorenza, de chiquitos. Sin embargo, muy pocos medios, son contadas las noticias que registraron esta desgracia que le pasó a una comunidad ayorea. Y tampoco saben lo que sucede cuando hay incendios, tampoco sabe la prensa, tampoco sabe la población, porque no se difunde. Las instituciones que trabajan con estos pueblos hacen un recuento informativo, hacen informes, publican datos, dicen que los pueblos indígenas están sufriendo por los incendios. Sale una nota por ahí, pero no con la dimensión humana, social y política de este problema, no con la relevancia requerida para hablar del pueblo ayoreo. Esta noticia salió Diario Nacional, sin embargo, como digo, no es lo usual. Lo usual es que los ayoreos salgan. Y no se le dio seguimiento, no sabemos ahora cómo está esta comunidad, cómo ha seguido este proceso después del incendio. Entonces, lo que tenemos es la naturalización por repetición. Si las noticias sobre ayoreo siempre se relacionan con saqueo y delincuencia, el profesor Quiro nos habla de la naturalización por repetición. El periodismo de paz se manifiesta en favor
el cese de todos los tipos de violencia, incluyendo la violencia cultural, que forma parte de la violencia estructural también por las condiciones paupérrimas de vida económica y social que vive, por ejemplo, el pueblo mayoreo, al que uso como ejemplo. Otro ejemplo muy, muy doloroso y que nos debiera interpelar hoy mismo es la contaminación de pueblos indígenas del norte de La Paz por mercurio, por las actividades mineras, en muchos casos de cooperativistas ilegales que utilizan el famoso fracking, ¿no?, para la extracción de oro. Este es un problema gravísimo que ha sido reflejado muchísimo en la prensa internacional. Aquí estoy registrando una noticia de Francia 24, pero ustedes pueden buscar en varios medios internacionales, pongan en su buscador contaminación de pueblos indígenas en Bolivia y el país, España, la Deutsche Welle alemana. Muchísimas notas salen registrando este problema. Y en Bolivia, como un dato más. Un problema más que salió en su momento y listo, no se le hace el seguimiento necesario, adecuado. Deberíamos estar todos en campaña para mejorar las condiciones de vida de estas comunidades envenenadas por mercurio, envenenadas por niveles alarmantes de mercurio en su organismo. Esos niveles de contaminación son gravísimos y sin embargo, como digo, no estamos como periodismo activo haciendo el seguimiento debido, viendo qué más pasa, cómo viven estas comunidades envenenadas. Si ya salió hace un par de años algo vi, pero no se le ha hecho seguimiento, no se ha visto qué acciones gubernamentales se están tomando para revertir, paliar, impedir que esto siga creciendo. Este es un tema tentatorio contra los derechos individuales y colectivos, ¿no? Y aquí continúo hablando de este tema. Los más afectados son los Simanes y Esejas, que son pueblos pobrísimos que tienen condiciones de vida paupérrimas, que generalmente se alimentan de peces, porque ese es su hábitat natural y la forma que han vivido, han tenido siempre de vida, ¿no? Hay un límite de la OMS para la contaminación por mercurio, pero no se ha podido, no se ha podido detener la grave contaminación por los estudios que se han hecho. Entonces, recapitulando y resumiendo, los indígenas salen generalmente cuando hay situaciones de violencia o extrema pobreza y ellos las protagonizan. Se habla de hechos lamentables y muy puntuales. Cuesta muchísimo insertar, internalizar, colocar en la agenda mediática nacional, en los medios masivos, estos temas que nos deberían afectar a todas y a todos. Uno de los temas del que sabemos poquísimo, por ejemplo, es cómo están funcionando, cómo les está yendo a las autoridades